Bienvenidos chicos y chicas, estamos otro día más haciendo horas extra después de trabajar. Soy Alberto Muñoz y hoy estoy acompañado de María López. Sí, buenas. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alberto. Nada, hombre, siempre es un placer traer a gente amable como tú que accede a estas entrevistas. Pero bueno, cuéntanos María, ¿qué has estudiado y a qué te dedicas? Pues yo estudié Derecho con un máster en Abogacía Internacional y después hice el máster de Acceso a la Abogacía y soy abogada. Abogada colegiada, ejerciente. Muy bien, vamos a hablar de eso también ahora en un momento. ¿Qué ámbito? Pues sé que Me hay dedico muchos. al derecho penal. Vale. Sí. Vale, pues vamos a empezar un poco con tu afán por el derecho. ¿Por qué hiciste derecho? ¿Qué te llamaba del derecho? La verdad es que nunca tuve duda. O sea, sí, nunca tuve duda. Mi padre es abogado. Uh-huh. Y pues desde pequeña muchas veces cuando me ponía incluso algunos días así mala, que no quería ir al colegio, está tan mal la conciliación en la abogacía que la niña mala se iba al juzgado con su padre. Y entonces pues yo creo que la primera vez que entré en sala tenía 5 o 6 años. Uf, o sea que viene ya Sí, desde muy pequeño, ¿no? nunca, por eso digo que nunca lo dudé, lo veía, me gustaba, sentía admiración y dije pues yo quiero ser igual. ¿Y qué tal derecho como carrera? Tú que ya lo has vivido, ya lo has pasado todo, ¿qué opinión das de ello? A ver, no es como la gente se cree, no es una carrera para nada dura, lo que sí que es bastante teórica. Uh-huh. O sea, una media de cuántas horas podrías estar tú estudiando? Que digas, oye, pues a lo mejor si haces menos de esto, olvídate de aprobar. A ver, no se estudiaba siempre, por ejemplo, en mi universidad no solíamos tener parciales. Entonces, pues 2 cuatrimestres, pues a lo mejor un mes antes de los exámenes finales. Son 4 años, ¿no? Son 4 años, sí. Más el máster que son... Claro, ahí viene, cambió la ley y entonces hay que hacer obligatoriamente para ser abogado, si no eres graduado en Derecho, el máster de acceso a la abogacía. Uh-huh. Y es un poco trampa, porque lo que es la teoría es 1 año. Luego, supuestamente, son 6 meses de prácticas o 4 según la jornada que tengas, si parcial o completa, y luego te quedas en tierra de nadie, porque dependen de que convoquen el examen estatal del Ministerio de Justicia. Entonces, el máster es, en total, teoría y práctica, 1 año y 6 meses o 1 año y 4 meses, más o menos. Y luego, pero siempre se acaba alargando a 2 años sí, porque, pues eso, pues dependes del Ministerio de Justicia, es un examen público. Uh-huh. O sea, y esto es el máster de acceso, ¿no? Que sería como el máster habilitante, ¿no? Exacto, para ser abogado. Uh-huh. O sea, tú pues como ahora muchos ingenieros que no son ingenieros, sino que eres graduado en ingeniería. Exacto. Entonces lo mismo, ¿no? Cuando terminas Derecho eres graduado en Derecho. No eres abogado. No eres abogado. Vale, muy bien. ¿Y cómo? Porque yo conozco gente que ha hecho Derecho, pero no es abogado porque no ha hecho este máster. O sea, tú puedes salir de la carrera y tienes otras opciones, ¿no? Sí, claro. De máster. Siempre te queda la vía pública, es decir, oposiciones. Uh-huh. Y luego también, pues si te dedicas a empresa, no necesitas estar colegiado. O sea, la colegiación es para acudir a sala y poder firmar escritos. Normalmente los abogados que se colegian es porque, como yo, son procesalistas. Es decir, que te dedicas físicamente... No, es que me parece interesante, sí, te dedicas físicamente al ir al juzgado. Esa es la idea general, como de abogado que todo el mundo tiene, ¿no? La persona que va al juzgado y se pone delante de un juez. Pero hay otros tipos de abogados. Por ejemplo, los que redactan contratos no necesitan estar colegiados porque nunca van a ir a o sea, sala. Los contratos los tienen que ver un abogado siempre. Los contratos se suelen redactar por un abogado. Sí, no, te digo, yo imagínate que creo yo mi empresa, yo entonces necesitaría un abogado para Exacto, para sí, eso. Un asesor jurídico. Uh-huh. Que eso también vienes de estudiar Derecho, ¿no? Sí. Si eres asesor. Exacto. Vale, guay, vale, para empezar, estamos bien. Entonces, estamos situados. Bueno, te va a resultar gracioso la entrevista de hoy y cualquier abogado que nos esté viendo también, porque va a haber muchos clichés de los juicios americanos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por lo que sería eso, un juicio, ¿no? Yo por suerte nunca he tenido un problema, pero ¿cómo busco un abogado? O sea, a mí, yo qué sé, de repente, pues tú eres penalista, me detienen, no sé, por qué me tendrían que detener para llamarte a ti, pero ¿cómo te encuentro? O sea, ¿dónde estáis? ¿Dónde estamos? Pues en un despacho. A ver, pues ¿cómo encontrar a un abogado? Pues tienes las 2 opciones de siempre, o del boca en boca, es decir, por recomendación de otra persona,
o por internet. Y cuando... Es decir, Abogados Madrid, Abogados Penalistas Madrid. Y cuando a ti te llega un caso, ¿tú cómo accedes o no? O sea, ¿qué criterios dices, oye, esto lo puedo llevar o esto no? Claro, siempre tenemos una primera reunión, una primera toma de contacto con el cliente, nos explica su situación y valoramos un poco, a ver qué tal, dependiendo en función del caso. Y hay algo en plan, no sé, obviamente aquí no puedes dar detalles. Confidencialidad, claro. por favor. Pero no sé, hay algo que te pueda echar para atrás que digas, uff, o a lo mejor alguien que te venga sin pruebas o no sé qué criterios sigues. Sin pruebas no, a ver, todo el mundo tiene un derecho de defensa. Entonces, seas culpable o inocente, tienes que tener abogado y tienes derecho a un buen abogado, a un juicio con todas las garantías, etcétera. Entonces, por eso no elegimos al cliente, es decir, si nos viene una persona que nos reconoce el delito, le vamos a defender igualmente. Vale, y cuando te viene esa persona, ¿cómo empieza todo este jaleo? Porque al final yo creo que un juicio, yo espero que si tengo que enfrentarme a alguno algún día que tarde mucho, pero ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo dices, vale, viene esta persona, quiere defensa Después, por lo que cuéntame sea? qué te pasa. Al fin y al cabo haces así como un poco también de psicólogo, ¿no? De tengo un problema y voy a que me des soluciones. Muy bien, joder. Es que, A enfocarlo desde ese punto de vista. Siempre me lo he imaginado bastante más complejo y más como que los abogados vais no a machete a malas, sino a decir, vale, pues esto, ¿sabes? Como que hacéis a lo mejor un primer interrogatorio a vuestro cliente. No sé si es así o no. Sí, a ver, siempre se pregunta y muchas veces incluso sabes que te están mintiendo o Pues dudas. esa era una de mis preguntas. Sí, muchas veces sabes. ¿Te mienten? Sí te mienten, pero es lo que jamás se debe de hacer. Porque si te dan las pruebas en la cara contra tu propio abogado y no tienes esa opción planteada, es que te dejan en mantilla. O sea que en eso ya te has visto, ¿no? Por lo que veo. ¿El qué, perdona? Que ya te has visto, ¿no? En esos casos de que tu cliente te miente. O ya no mentir, sino bueno, contar su versión de los hechos. Que siempre está un poco distorsionada, Claro, ¿no? claro. Joder, Pero muchas veces por vergüenza o a veces incluso por no reconocerlo. Porque ellos mismos se han contado una mentira y al final una mentira repetida muchas veces es una verdad y al final ellos mismos se la creen. Y después hay pruebas que demuestran lo contrario. Y es como, claro, ahí es más duro, sí. Claro, porque en ese momento tú que estás en el juicio te giras a tu cliente y dices, oye, pero ¿y esto? Claro, ¿no? dices, te quedas con la cara de... ¿Qué me estás contando? ¿Y ahí qué haces? ¿Cómo improvisa un abogado? Porque eso se ve mucho en las pelis, que está ahí el abogado, Sí. sale algo y el tío es el mejor, obviamente es el protagonista de la peli. A ver, siempre hay que saber cortar en un interrogatorio. También te puede pasar con un testigo. Si tú de verdad crees que un testigo que has propuesto tú, que va a decir, pues que te va a favorecer, que va a ser favorable a tu criterio, a tu estrategia de defensa, y de repente ves pues que no, que está diciendo todo lo contrario, que se está contradiciendo en juicio, lo mejor es cortar. Es decir, hay que saber parar a tiempo, ¿no? Si ves que te está perjudicando, es como, bueno, pues no hay más preguntas. O sea, con los, bueno, como lo has sacado, Y con el investigado igual. con los testigos. O el acusado. O sea, tú, al final, bueno, vamos a centrarnos un poco. Sí. Tema pruebas y testigos y demás. Eso, cada parte, creo, de lo poco que he visto en Suits, de lo poco que he visto ahí, cada parte lleva como lo suyo, ¿no? Y la otra... Pero el testigo jura y promete decir la verdad, aunque sea un testigo que tú propones, no puede mentir. Claro, sí, pero... El falso testimonio está castigado en el Código Penal. Ahí tú... o sea, la otra parte sabe perfectamente qué pruebas y qué testigos vas a llevar tú, ¿o no? Sí, claro. Vale, Se o sea sabe. que ahí hay una previa de exchange de información, ¿no? Exacto. De alguna manera. Aunque también se puede proponer al inicio del juicio como cuestión previa. Es decir, puede ser un poco sorpresa, pero lo normal, en la mayoría de casos, se plantean los testigos, se propone prueba tanto en el escrito de acusación como en el escrito de defensa. Que eso es un plazo, una fase de manera previa al juicio oral. Esa sorpresa, ¿tú la puedes planear o es ilegal? En plan... No es ilegal, hombre, está previsto. Está previsto, pero lo ideal sería avisar con anterioridad. Porque, por ejemplo, se puede suspender el juicio por estimar esa cuestión previa. Es decir, si yo propongo a un testigo en el último momento y se me acepta, se puede suspender el juicio o se puede celebrar con ese interrogatorio del testigo, pero en verdad estás causando un poco de indefensión a la otra parte por esa llamada sorpresiva que decíamos, ¿no?
Vale, vale. Joder, claro, esto es una cosa que yo siempre he pensado, digo, joder, me da No miedo. no es como en América Claro. sí, que salen testigos y va el alumno de prácticas a buscarlo a la puerta y se abre de repente, en plan, pasa. O en cómo Pues, defender a un asesino, que también aparece así. ¿cómo es un juicio? Porque ya te digo, habrá mucha gente que no haya estado cerca, vamos, yo el primero, o sea, yo no he estado en un juzgado en mi vida. Y bueno, pues por que ya me lo han dicho, ya sé que Los juzgados, jueces, no, los juzgados en general, no es esa sala de madera grande que que hay en va, Estados Unidos. que va, para nada, pues suelen ser, a ver, depende del juzgado y de sus instalaciones, cada uno es un mundo, pero suelen ser salas pequeñitas con 2 o 3 bancos y luego un estrado y ya está. No tiene No tiene una más. foto del rey detrás del juez. ¿Sí? Eso, Sí, o sea, eso está en todos, sí, la foto del rey. una foto del rey y una bandera De España, de imagino. España, sí. ¿Ya ves? Oye, no, es que ya te digo, yo Y ya porque está. ya me habían chafado Sí. este sueño americano, No, pero joder, la verdad, pues que le quita, ¿tú dirías que le quita emoción? ¿O tú le quita entraste a emoción, pues sabiendas de esto o no? yo es lo que te digo, Ah, yo claro, sí tú que ya habías yo sí que visto. había entrado ya antes a los juzgados y tal, pero sí que tengo amigas que se han decepcionado un montón. Sí, ¿no? Tengo mi primer juicio y de repente llegan y es una sala que tampoco es grande, Sí, algo como esto, ¿no? Sí, Esto parecido. no es muy grande, chicos. Así, parecido, una sala que no es muy grande y pues eso, pues con bancos, al final está todo muy cerca, es verdad que sí que está un poquito levantado donde se sitúan las partes, es decir, el juez, el letrado y las acusación y defensa. Y por ende, entiendo que los Y el jueces no llevan peluca, ¿no? Los jueces no llevan peluca. No. No, ni ¿Toga? tienen toga en el juicio. Pero desde el COVID se está perdiendo la costumbre. ¿Y eso? ¿La toga no Pues es porque propiedad del propio juez? los jueces sí, los fiscales también suelen tener su propia toga, pero los abogados no. La mayoría no suelen tenerla. Hay una sala de abogados para recoger la toga en cada O sea juzgado. que un abogado también Y lleva entonces los abogados también llevamos toga, sí. toga. Anda, pues Sí. mira, yo eso no lo sabía, por Sí, ejemplo. llevamos toga. Qué gracioso. Mm. Te quiero ver un día con toga. Luego te voy a pedir que me enseñes una foto si la tienes. Tengo fotos. ¿Sí? Tengo fotos, claro. ¿Cuánto cuesta un juicio? Depende. No te hablo de que me digas una cantidad, sino yo sé que si yo no puedo denunciar y que no salga a mi favor y yo irme de rositas y aquí no pago yo nada, ¿no? Creo que hay unos ciertos trámites que hay que pagar o... ¿A qué te refieres? ¿De pagarle a tu abogado te refieres? Eh, ¿De contratar tú a un abogado? Sí, y creo que al juzgado también, ¿no? ¿O no? O sea, por ocupar el juzgado, No, ¿no? no. Es que me suena, es que no me sé el nombre, obviamente, sino de verdad te lo diría. Todo el mundo que esté estudiando Derecho ahora mismo, o sean abogados, me tienen que estar. A ver, ¿cómo que pagar por? Explícate. Yo entiendo que cuando, bueno, yo te digo, a mí esto es algo que me han explicado, y yo obviamente no entiendo, entonces tampoco te lo sé si explicar muy bien, pero como que tú tienes que pagar si tú has denunciado y la denuncia al final no sale a tu favor porque tú no tienes razón, simplemente. Vale, a ver, creo que te estás refiriendo a las costas. Eso. Y eso es las costas judiciales. Eso es en el procedimiento. En penal, por ejemplo, no suele haber costas. Ujú. ¿Vale? Pero en el procedimiento civil, por ejemplo, las costas son siempre los honorarios del letrado y procurador. Vale. Letrado, el abogado, y del procurador. Entonces, por ejemplo, una demanda de reclamación de cantidad. Imagínate que al final se demuestra que tú no me debes esa cantidad y se desestima íntegramente la demanda. Pues yo te tengo que pagar a ti, tu abogado y tu procurador, que te ha costado a ti por intervenir en ese proceso. Pero en el penal no suele haber costas. Así que ya sabéis, si queréis denunciar, podéis empezar a Podéis denunciar denunciar. a fuego. A quien queráis. Muy bien. Luego, ¿cómo funciona el tema de...? Porque esto es una cosa que también se ve mucho en las pelis, que es el tema de los tratos, ¿no? De repente viene un abogado al otro y le dice, mira, vamos a acabar aquí y yo te propongo que en vez de X años sean X menos tanto y este dinero o lo que sea. ¿Eso es real? O sea, ¿eso pasa? Sí, claro. Se Sí. llegan a acuerdos, sí. El problema, y yo tiro siempre para casa, para el derecho penal, es que en el procedimiento penal, las conformidades, que eso que estás hablando se llama conformidad, Ujú. tienen que hacerse con el Ministerio Fiscal y muchas veces el fiscal no quiere llegar a un acuerdo porque no le interesa o hay determinados temas en los que
pues no se llega. Libertad sexual, ¿qué acuerdo puedes llegar? Pues sí, pues reconocer los hechos, pero la pena va a seguir siendo elevada. Sí, pero que... ¿Pero te refieres a acuerdos entre abogados? Sí, puede haber perfectamente. ¿También? Sí. Vale, y ya luego los abogados se lo presentan al juez. O al fiscal sí, o a... exacto, sí, más o menos. No sé muy bien cómo funciona parecido, esto. Parecido. Tú corrígeme, por favor, porque si no me corriges tú, me van a corregir desde ahí. O sea que... A ver, en el orden civil se puede llegar a una negociación extrajudicial y ya está, y desistir de la demanda, se firma el escrito por ambas partes y se acaba el procedimiento. En el orden penal tienen que estar de acuerdo tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones, acusaciones particulares en el caso, o populares, en el caso en el que las hubiera, para llegar al acuerdo. Entonces tiene que ser el acuerdo entre abogado de la defensa y acusaciones. Y luego el juez no se puede extralimitar de ese acuerdo en derecho penal. Vale. Me refiero, si se llega a una conformidad... A ver, ¿cómo te explico esto? Imagínate, el fiscal pide 4 años de prisión. ¿Vale? Y nosotros llegamos a una conformidad y modificamos nuestras conclusiones, es decir, nuestras conclusiones provisionales, y elevándolas a definitivas decimos que también nos conformamos con 4 años de prisión, con lo mismo que ha pedido el Ministerio Fiscal. El juez tiene que acordar 4 años de prisión. Vale. No tiene opción, es decir, si uno pide 4 años y el otro 4 años, la defensa también, tienen que ser 4 años. No sé si me estoy explicando bien, que no tienen libertad de decisión en ese sentido. Y normalmente, pues si se llega a una conformidad, ya está, es vista de conformidad. Vale, una pregunta que, bueno, esto a lo mejor también un juez me la podría contestar, pero el juez no es una figura que tome decisiones, ¿no? Como tal, sino es una persona que... o sea, te quiero decir, obviamente toma decisiones, pero que interpreta la ley, ¿no? En el caso que se esté exponiendo o no. El juez interpreta la ley, sí. Claro, pero ahí el juez no está para sí para juzgar, pero no para dar su opinión propia, sino para dar un poco la opinión de la ley, ¿o no? Puede interpretar la ley. A ver, ten en cuenta que un mismo artículo puede haber 2 partes que digan que se desprende de ese artículo información diferente. Entonces el juez pues decide, toma una decisión en base a la interpretación de ese artículo. Me tengo que leer el Código Penal. Porque ya veis que no es mi ámbito el derecho y me queda muy, muy lejos. Y espero que me siga quedando muy lejos. Vale, abogados, ¿os conocéis? Es como en las pelis, que dices, acaba de entrar a la sala, nos toca contra Mike, no sé qué, es un tiburón, esto está perdido. Sí, a ver, sí, suele haber abogados conocidos. El mundo del derecho penal en Madrid, abogados penalistas conocidos hay pocos, realmente pocos. Y cuando son casos importantes siempre suelen ser los mismos. Entonces, por nombre sí que los reconoces. Sí, ¿no? Sí. ¿Te has enfrentado? Sabes a lo que te estás enfrentando, sabes que se viene, sí. Sí, y eso impone, ¿no? Imagino. Impone, claro que impone. Vale, tú como abogada penalista que eres, ¿dirías que hay que ser una persona fría para ser abogado penal? Fría, no sé, a ver. Yo, por ejemplo, empatizo mucho. Y quizás es un error, pero eso me ayuda a tener la conciencia más tranquila. Es decir, el llegar a casa por las noches y poder dormir en el sentido de todo lo que está en mi mano, lo he hecho. Entonces, si no empatizase tanto y me lo tomase de una manera más fría, como simplemente es trabajo, pues a lo mejor no me dedicaría tan al 100% ni me implicaría tanto como sí que lo hago de verdad. O sea, que al final te lo llevas un poco a casa, ¿no? En la mochila. A casa y lo comento con gente, con amigos del entorno, de oye, a ver ¿qué se te ocurre? ¿Qué cosas que no salgo de la oficina? Y se acabó el caso, sino pues que al final estás en constante actualización y pensando en determinados temas que de verdad te preocupan. Imagino que obviamente tú verás casos bastante duros, ¿no? Porque me imagino que es el ámbito del derecho más jodido, ¿no? El penal, ¿o no? Sí, a ver, jodido sí, pero también bonito y apasionante. Me refiero, no es nada aburrido. Cada caso es diferente, pues llevamos desde asesinatos, agresiones sexuales, hasta delitos contra la hacienda pública. Entonces llevamos tanto penal de sangre como penal económico. Penal de sangre, ¡buf! Sí, penal de sangre Suena potente. Sí. ¿Has llorado con algún caso? He llorado con algún caso, he llorado por la frustración de llevar la razón
y que no te la den. Eso me indigna mucho. Sí. Sí. O sea, de tú estar convencida 100%, ¿no? 100%, y llevar la razón y que no te la den al final es duro. De que un juez, pues de que entrar a un juicio y que ya lleven la sentencia hecha. Es decir, que le da igual lo que le estés contando porque ya se ha creado su propia idea del tema y ya tiene la sentencia pues, no escrita, pero la decisión la tiene clara, cuando no debería de ser así. Claro, o sea, eso al final... Frustra bastante porque dices, mi trabajo, que estoy aquí, y es que al final no me estás escuchando. Y, o sea, eso es lo que suele pasar, ¿no? O sea, ya no es por falta de pruebas, que me imagino que en algunos Sí, casos a también ver, pasará, ¿no? Pero eso es lo que más rabia no te se puede puede dar. generalizar, depende del juzgado y depende del juez. Algunos, pues sí, es lo que te comento, y otros, pues sí que lo llevan muy bien estudiado, muy bien preparado, y te escuchan y cambian de opinión y están atentos. Eso tiene que estar guay, ¿no? Estar ahí delante y que te estén Claro. haciendo caso. Sí. Tiene que, Es por lo bonito menos... porque es convencer a otra persona de lo que tú de verdad crees. Pero claro, para eso te lo tienes que creer tú primero. Claro, no, 100%. Y que no te mientan. Y que no te mientan. A eso es ahí quiero hilar la pregunta de... ¿Tú alguna vez has tenido que defender a alguien pensando que era culpable? Sí, claro. Es decir, es que sé que lo has hecho tú, pero te tengo que defender. Sí. ¿Y eso cómo lo llevas? ¿Cómo lo haces? Pues es una persona, aunque sea un delincuente, Sí. es una persona, entonces, pues lo que comentábamos al principio, tiene su derecho de defensa y tiene derecho a un juicio justo. Claro, Entonces, pero, separar es culpable. tu opinión de decir, es que sé que lo has hecho tú, es que... Pues no pasa nada, es mi trabajo. Es mi trabajo, aunque lo hayas hecho, tiene derecho a un abogado y tiene derecho a que se le condene o se le absuelva con la ley en la mano. ¿Entiendes? Sí, pero ya te digo, es que me parece A nivel moral, admirable, dices. claro, A admirable nivel moral, por tu ¿cómo parte te que tomas? puedas Pues es lo que te digo, trabajar. me quedo tranquila porque sé que lo estoy haciendo lo mejor que puedo y que sé. Si yo dijese es culpable, que le condenen, que se pudra en la cárcel, pues no dormiría a gusto. Porque Ya. no estoy haciendo bien mi trabajo. Sí, sí, sí. ¿Entiendes Eso- lo que te quiero decir? Sí. Y hay casos que por esto mismo, por alguna razón similar, no quieras llevar, no llevas, que digo, esto no, por aquí no paso. Lo siento. Pues a mí no me gusta nada la salud pública, que es el tráfico de drogas. Ah, No me gusta nada ese tipo de delitos. Y si los puedo evitar, los evito. o sea, ¿tú prefieres llevar un asesinato Sí, que tráfico de drogas? sí, Joder, impactante. sí. Por lo que hay detrás. Al fin y al cabo, a ver, es un poco duro Ya. decir esto, pero un asesinato es contra una persona. El bien jurídico protegido, que es lo que protege el Código Penal, lo que protege el delito, es la integridad física de una persona. En cambio, en la salud pública, en el tráfico de drogas, el bien jurídico es colectivo, es la salud pública. Afecta a un colectivo enorme, que podemos ser todos. Entonces, ese tipo de delitos no me gusta por lo que hay detrás, por lo que te digo. Y Se afecta a muchas personas. Hombre, eso es la verdad que sí. Estamos viendo que tus morales están bien puestos. O sea, Bueno, se hombre. hace lo que se puede. Entonces, ahora hay una cosa que también volviendo a hacer referencia a todas las películas y series, sobre todo yo que las veo en inglés, hay muchas veces que en los juicios no dicen culpable o inocente, dicen culpable o no culpable. Entonces, ¿qué se busca? ¿La inocencia o la no culpa? No sé si me explico. Sí, te he entendido. A ver, primero que en España, bueno, sí, la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria, ¿vale? Y entonces, hilándolo con lo que tú vas, ¿cómo lo enfocas? ¿Qué buscas? ¿La no condena? ¿No? Bueno, es que a nivel técnico es lo mismo. Depende, yo creo que del caso y de los defectos que pueda haber. O sea, no sé si... A ver, ¿cómo me puedo explicar bien? Por ejemplo, un caso en el que hay defectos procesales, no se va a entrar al fondo a ver si eres culpable o no, sino que se te va a absolver por defectos procesales. Entonces, muchas veces se puede tirar por ahí si vemos que la cuestión de fondo, la cuestión material, está clara. Te voy a cortar un minuto. ¿Qué Sí. es un defecto? Procesal, un Sí. defecto en el procedimiento, en De- el procedimiento penal. Vale. Un defecto en el procedimiento puede ser, pues, por ejemplo, la ley prevé un plazo para la instrucción, pues que ese plazo se extralimite.
que no se prorrogue y que se continúe investigando. Vale. O las típicas escuchas, las conversaciones telefónicas, ¿no? Que vemos que la policía te pincha el teléfono y no había motivos para ello. Pues, oye, a lo mejor sí que has cometido el delito, pero es que no me puedes condenar porque es que esa escucha telefónica no es válida. Vale. ¿Lo has entendido? Sí. Entonces sí. hay que enfocar, dependiendo del caso, claro, para eso hay que estudiarlo bien. Dependiendo del caso hay que enfocar si vamos por la inocencia de la persona o por la no condena por otros motivos. Qué curioso, ¿no? Al final es como un juego de estrategia, ¿no? Claro, A ver por dónde voy. Para mí el derecho penal es estrategia. Estrategia pura y dura. La estrategia de defensa yo creo que es, vamos, de lo más importante. Joder, tiene que ser intenso. Depende, por eso te digo, depende del caso. Ningún caso es igual al otro. ¿Por qué elegiste penal? Porque, ya te digo, por lo que estamos hablando, es un mundo muy duro. Entonces, ¿por qué de todas las ramas de derecho eliges penal? Porque es apasionante. O sea, a mí me tienes, pues eso, pues redactando contratos o revisando documentación o en otro ámbito reclamaciones de cantidad y que también las llevo, y las hago y no pasa nada, pero no tiene chicha, ¿no? No tiene emoción. ¿Hay trabajo de campo? Porque eso es lo típico también de las pelis, tú si tienes que investigar algo vas tú, en plan de, bueno, voy a ir al lugar de los hechos, a ver cómo... He ido. Sí. He ido, sí. He ido. ¿Pero se hace? ¿O es algo que has hecho normalmente no. Normalmente no se hace. Investiga, vamos a ver, si yo soy abogada defensora, me tienen que acusar. Yo no tengo que probar mi inocencia, ellos tienen que demostrar mi culpabilidad. Entonces, muchas veces es como, pues, si no van ellos, es quien me tiene que acusar, a mí me viene bien. A mí me viene bien que no investiguen la hora de defender. Y en cambio, cuando soy acusación, sí que es lo que te digo, sí que estamos ahí como acusación particular, pidiendo que se investigue o solicitando diligencias. Todo depende, porque puede ser acusación o defensa, no solamente defendemos. Joder, eso. Y, ¿tú qué prefieres? Depende del caso y del asunto, me da igual. La verdad, a ver, es mucho más bonito el derecho de defensa. Sí, ¿no? Más interesante. Me imagino que es... Y a nivel más de estrategia. La acusación siempre es bastante más fácil, porque vas como a rebufo del Ministerio Fiscal, que siempre suele acusar. En la mayoría de los casos. Entonces vas como pues prestando apoyo, pero no eres la acusación. Y luego, imagino que será más... Bueno, también es que me vas a responder igual, ¿no? Depende del caso, ¿no? Pero de satisfacción... Es un poco depende del caso, ¿no? Bueno, satisfacción, sí, cuando te dan la razón, siempre. Siempre. Me imagino que esto de penal no entraste según acabaste, ¿no? Que a lo mejor hiciste prácticas antes o algo. Hice prácticas en el despacho donde trabajo ahora. Muy bien, pues vamos a pasar ya después de desmitificar lo que es un juicio, ¿no? Aquí en España, vamos a hablar un poco de lo que es la situación laboral. ¿Cómo es ser abogado? ¿Es fácil ser abogado en cuanto a que te contraten y demás? ¿O cómo está el mercado ahora mismo? Pues, a ver, siempre se ha dicho que Derecho es una carrera con muchas salidas y tal, pero ahora te das cuenta de que en realidad abogados hay por un tubo. O sea, hay demasiados, entonces tienes que destacar un poco en algo. Y yo creo que lo más importante es que te guste para que te contraten, me refiero, que te guste lo que haces y una actitud proactiva ante todo, como en cualquier otra carrera, al fin y al cabo. Ponerle ganas e ilusión. ¿Cómo está el mercado para que te contraten? Pues también depende del área del derecho. Ahora mismo, o sea, penal, bueno, pues siempre va a haber trabajo de penal porque siempre... Por suerte o por desgracia, Por ¿no? suerte o por desgracia siempre hay delincuentes. Entonces, pues siempre va a haber trabajo. Pero claro, también es verdad que es lo que te comentaba antes, los grandes despachos no suelen tener área de derecho penal. Claro. Entonces suelen ser pues boutiques, despachos pequeños con nombres y apellidos. ¿Para esos sitios el máster de acceso se valora, no se valora, se necesita? ¿Dónde? En los despachos grandes, por ejemplo. Pues depende. Se suele valorar, pero muchas veces no se suele necesitar. Se suele necesitar cuando ya eres más mayor, pero un Junior 1, un Junior 2 no suele ir a sala. Vale, o sea que entonces cualquiera que esté pensándoselo... Depende del área, es lo que te digo. Si estás en procesal, pues sí, pero no suele... ¿Cómo es el mundo del abogado siendo mujer? ¿Es difícil? Pues sí. Y sobre todo,
siendo mujer joven? A ver, yo ya no creo que sea por ser mujer o ser hombre. Yo creo que en general el ser joven es una desventaja. Y te explico el porqué. Por ejemplo, con un ingeniero informático ves a un chico joven y dices, madre mía, este tiene que ser un crack. ¿Por qué? Porque pues, estás a la orden del día. A lo mejor ves un ingeniero informático de 60 años y dices, uy, no me fío tanto. Ya. Pues con la abogacía pasa lo contrario. Parece que cuanto más mayor sea el abogado, más sabe o mejor te lo va a hacer. Es evidente que cuanto más mayor tiene más experiencia, pero los jóvenes, las leyes están en constante cambio. Lo estamos viendo este año con las modificaciones del Código Penal. Entonces, al ser joven es verdad que lo tienes todo como mucho más fresco, mucho más reciente, y la falta de experiencia se puede paliar con unas mayores, o sea, con más ganas, con más entusiasmo, con más actualización. Estamos todo el día pues leyendo jurisprudencia, etcétera. Entonces, la pregunta que me haces, ser mujer joven, quitamos el mujer y es simplemente el ser joven. Eso es lo que más dificulta, ¿no? Sí, Eso... te ven como pequeña y muchas veces pues no te toman en serio. A mí me han llegado a decir en reuniones, no, quiero hablar con tu jefe. Y es como, pero... Pero si tú sabes lo que yo he hecho... Aquí, si estoy yo aquí es porque me han mandado a mí aquí, porque valgo para esto, porque confían en mí. Claro, que al final, vamos... Y porque puedo hacerlo. Y luego lo has demostrado, ¿no? Claro, igual o mejor, entonces... Joder, se te ve, es que se te ve diciéndolo y se te ve contenta. O sea, que esto es que te va bien y te ha ido bien. Sí. Bastante bien, toco madera. Sí, hombre, sí. ¿Se trabaja mucho? Sí. Sí. Sí, se trabaja mucho. La ventaja, la desventaja del derecho penal es que un detenido puede ser un sábado, puede ser un domingo. Es cuando te llamen. Si tienes que ir a comisaría o al juzgado de guardia, es cuando te toque. Si no vas tú, pues al final te pueden quitar al cliente, ¿no? Claro. O sea, tú has estado en la cama y te ha sonado el móvil para decir, oye, tienes que ir aquí. Me ha sonado, sí, o sea, tienes que ir, sí. Sí. Sábados a comisaría, domingos, o clientes de me ha pasado esto, ha venido la policía, etcétera. Sí. Entonces... Clientes también, no solo de instituciones oficiales, no solamente de comisarías o juzgados, sí. Entonces no existen las vacaciones casi, ¿no? Es un concepto un poco ambiguo, ¿no? Que está ahí. Sí existen, pero estás siempre en constante, pues... Tienes que estar pendiente. O sea, 24/7, ¿no? Con el Tienes teléfono que estar encendido. pendiente, sí. Pero también es bonito, ¿eh? Yo no me quejo. Hombre, si no, no lo estarías haciendo, por claro, supuesto. Por supuesto, sí. A todos nos gusta un poco nuestro trabajo. Sí. ¿Cuál ha sido o cuál crees que es el mayor reto de un abogado? El mayor reto de un abogado. Sí, o el mayor reto al que tú personalmente te hayas enfrentado. De decir, no sé cómo he sacado esto. Pues a lo mejor algunos casos que tenemos, sí, bastante complicados. Yo te diría, el mayor reto de un abogado, el que se dignifique la profesión. Sí, mira, te pongo el ejemplo, volvemos otra vez al inicio. Lo que te he contado, yo era pequeña y veía a mi padre y decía, jope, todo el mundo le respeta. Antes es como que el abogado era una persona con honor, al que todo el mundo admiraba. Hoy en día no. Hoy en día, tanto los clientes como las instituciones han perdido el respeto por los abogados. Y yo creo que el mayor reto es que nos dignifiquen, es decir, que nos guarden respeto por nuestra profesión. Te hablo, por ejemplo, de retrasos en juicios. Si a ti te señalan un juicio como abogado a las 10 y llegas a las 10:05, puede ser que lo hayas perdido. Pero si tú estás ahí en el juzgado y el juicio empieza 2 horas más tarde, nadie te pide perdón ni te dicen nada. O sea, palmadita en la espalda y para adelante, ¿no? ¿El qué, perdona? Palmadita en la espalda y para adelante, exacto. Y es como, ¿por qué tu tiempo vale más que el mío? Yo también estoy aquí 2 horas. No sé. Entonces creo que retos... Voy a mirar a la cámara. ¿Cuál es mi cámara? Esa de ahí. Reto de la abogacía, que nos dignifiquen a los abogados. Recuperar el respeto que hemos perdido, yo creo. Un poco. Un poco. Un poco. Hombre, sí, claro. Pensando, no sé qué edad tendrá tu padre, obviamente, pero seguro que ha cambiado un montón. Sí.
Así que y tú, nadie mejor que Te tú pongo el que lo ejemplo haya así podido... pero sí, de la comparación ya no con mi padre, sino que también lo ves con personas más mayores, abogados ya con Vale. bastante experiencia que también lo comentan. Sí, ¿no? Que ya Sí. el abogado ya no es nadie, ¿no? Ya no es nadie. Vaya. Ya no es nadie. Una Incluso pena, los la verdad. clientes te dan instrucciones y es como, perdona, ¿me estás diciendo cómo hacer mi trabajo? Vale, pues vamos a entrar ya a la ronda final de preguntas, de Vale. las cuales no sabes absolutamente nada, no te he comentado antes nada. De las Y otras tampoco, que de conste. las otras tampoco, te he puesto antes un poco en contexto, pero muy poquito. Y entonces, vale, primera pregunta, Qué nervios. ¿qué opinas de el derecho en España en su totalidad? Plazos, las leyes que hay, cómo funcionan, el tiempo que a lo mejor puedes tardar hasta tener un juicio, ¿cómo crees que está montado todo? El derecho en España, pues es evidente que la justicia es lentísima. Ujú. Es lentísima y muchas veces eso perjudica bastante. O sea, un investigado verte en la situación de angustia de que una fase de instrucción de un procedimiento en la Audiencia Nacional dure 10 años, con esa forma de que no te dejan vivir sin saber qué va a pasar, si va a haber juicios, si van a archivar, si... Eso, por supuesto, que desespera. O sea, la justicia en España es lentísima. ¿Por qué? Yo no tengo ni idea, Por el por colapso. curiosidad. Por el colapso de los juzgados. Entonces, ¿falta gente? ¿O faltan juzgados? Falta gente o no se trabaja lo que se debería de trabajar. Que somos españoles. Por el personal que hay, por los funcionarios, sí. Pues qué Falta pena. gente, bueno, pues siempre falta. En todos lados falta gente siempre. Pero tampoco se exprimen al máximo los trabajadores que tienen. Vamos, que todo el mundo vive muy bien, ¿no? Sí, sí. Qué pena. Se Habrá vive mucha mucho gente, mejor siempre en la claro. vida pública que en la vida privada. Claro, por supuesto. Pues qué pena, habrá mucha gente... Obviamente depende del trabajador, no quiero generalizar. Sí, claro, esto siempre habrá profesionales como en todos, Claro, en todos los hay lugares. juzgados que funcionan muy bien y otros que son un desastre. Ujú. No. ¿Te gustan las series de abogados? Me gustan las series de abogados, me gustan más las series de policías. Más que las de abogados, porque creo que están mejor hechas. Claro, a lo mejor si viene un policía y escucha esto, dice, pues no, también hay errores. ¿No? O me apunto la pregunta porque seguro que algún policía pasa por aquí, entonces me apunto la pregunta. Sí. Las series de abogados, pues sí, yo soy muy friki. Yo todo lo que veo sí, todas las series que veo son de criminología, de asesinatos, de investigaciones. ¿Y las disfrutas o estás ahí sacando la puntillita todo Muchas veces sí estoy ahí pensando, esto lo han dicho mal. O por el contrario, algunas me sorprenden y dicen, jope, han dicho hasta el artículo bien. ¿Y has sacado ideas? De decir, ay, pues a lo mejor puedo aplicar yo esto. He sacado ideas, no, de momento. Eso ya es demasiado, de momento ¿no? no me han dado ninguna. Bueno, pues yo te digo, yo he visto muchas, me suelen gustar, la verdad, ojalá entender y poder ser crítico con Sí. ellos, pero yo lo que veo, pues digo, oye, qué chulo, ¿no? Entonces Sí. por eso, y encima si son americanas, pues ya... Bueno, es que las americanas no tienen nada que ver con... O sea, la justicia americana no tiene nada que ver con la española. Bueno, por supuesto. Claro, como hemos comentado antes, esos juicios, se abre la puerta, entra un testigo corriendo o una prueba de última hora. No, eso aquí no pasa. Aquí el proceso es muy formalista. Vaya, lo siento. ¿Y qué más me has preguntado? Aparte, por el derecho en general, por las leyes o... Por todo, por dar una opinión genérica de todo. No sé si quieres matizar algo más. Vale. Bueno, siguiente pregunta, aunque respuesta como siempre más que clara. ¿Eres feliz con tu trabajo? Sí, muy feliz, Sí. muy feliz. Tendrás altibajos, como los tenemos todos, Por imagino. supuesto. Pero- O sea, hay días y días, pero en general, opinión, muy feliz. Hombre, no todo el mundo habla de un caso de asesinato con una sonrisa en la boca, ¿eh? Eso hay Bueno. que dártelo. Vale, si no hubieras hecho derecho, ¿qué serías? Por favor, dime payaso o algo que no tenga nada que ver. No, sería policía. Policía. Policía o criminóloga, sí. Ujú. Lo que pasa es que la figura del criminólogo en España está muy pendiente de mejorar. Pues CSI ha hecho mucho daño. también me lo creo. Pues me lo voy a apuntar para traer a algún criminólogo porque no tengo ni idea de lo que hacen. Pues, investigación criminal. Te imagino.
Vale, y ya por último, ¿tienes curiosidad sobre alguna profesión que digas, no sé cómo trabaja esta gente o qué hacen en su día a día? Más que nada para atraerles aquí, ¿sabes? Pues la verdad es que por bastantes profesiones, o sea, yo al final estoy muy limitada al área del derecho y de las ciencias sociales y en el tema de, pues, no sé, todo lo que es ciencias, estoy completamente perdida. El otro día vi tu entrevista a un chico, ¿no? Que hacía código, que hemos estado hablando antes. Y programador de videojuegos. ¿Pero qué es hacer código, no? Y es como, bueno, pues ya después de ver la entrevista lo he entendido. Muy bien, pues ya me apuntaré a ver si algún criminólogo, a más gente técnica, porque al final el mundo tecnológico es muy amplio. Sí. Y bueno, pues me alegro que nos hayas podido acercar un poquito más el mundo del derecho. Yo he quedado retratado en que no sé absolutamente nada. También es normal, si me pones a mí a hablar de informática, También pues es normal. obviamente estoy perdida. Pero bueno, me voy contento porque por lo menos ya tengo todo un poco más cerca y sé que si en algún momento tengo algún problema, te voy a despertar algún sábado por la noche. Alguna alcoholemia o algo así, María, por favor. Esperemos que no se dé nada. No os ha dado nada en 24 años, esperemos que no se den ahora. Seguro que no, yo confío en ti. Muchas gracias. Esperemos, aunque aquí estamos, para lo que necesites. Genial, y para vosotros también, Eso es. Así que, pues nada, chicos, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias, María, por venir. Gracias a ti por invitar. Por sacar este ratito entre tu ocupada agenda de abogada, que como ya has comentado, es un trabajo duro. Yo veo que le dedicáis horas y mucho esfuerzo, o sea que... Sí. Horas no te lo voy a negar. Y esfuerzo, espero que tampoco. Esfuerzo tampoco. Pues muy bien. Así que nada, chicos, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a todos. Dadle a me gusta. Si os podéis suscribir al canal, genial. Si nos veis por TikTok, pues mejor aún. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.